Basta de guerra, quiero ser feliz. La gente inocente merece vivir. Lágrimas de niños dejan mi alma vacía. Bombas que me dicen que no existe una salida. Las conversaciones de la diáspora. Hola, ya estamos en conversaciones con la diáspora. Vamos a ver qué tal sale porque estamos teniendo problemilla para poder contactar con Alex. Bueno, tenemos hoy en este espacio nuevo, Diálogos en Latinoamérica, contamos con Alex Flores, que es presidente de la plataforma Va por Ti Ecuador, es activista social y es coordinador de Podemos Perú. Perú-Ecuador, perdón. Y tenemos por otro lado también a Paloma García Bellido, que es del área de la paz de Podemos Exterior, ya está en el Reino Unido. Buenas tardes, Paloma. Hola, buenas tardes, Francisco. Bueno, ¿me oyes? Vamos a ver si estamos aquí con un folloncete, porque vamos a ver si podemos conectarnos con Alex. Con Alex, ¿no? Sí, que estamos teniendo. Bueno, mi perspectiva era, ¿qué opinión te merece lo que está pasando actualmente, ¿no? ¿Qué visión europea se tiene sobre la guerra de Ucrania y lo que está pasando en el Medio Oriente? ¿Y cómo opina? ¿Qué puntos de vista se están viviendo ahora mismo en Europa? Bueno, vamos a ver. Europa tiene en este momento un gran problema, que es el poder orientarse un poco en los parlamentos, qué es lo que se quiere decir en los parlamentos y qué es lo que está ocurriendo en las calles. Son dos cosas totalmente distintas. En las calles se están llevando a cabo muchísimas demostraciones, muchísimas reuniones de la gente protestando contra la guerra de Gaza, la muerte de los palestinos y sobre todo contra la expansión de esta guerra, que se está llevando muchas más vidas de las que pensábamos que iba a llevarse con la extensión en Líbano. Solamente en una semana casi ha habido 1.000 muertos y eso no era una cosa que estábamos pensando que podía ocurrir. Tampoco sabíamos que se iba a permitir por los Estados Unidos. Los europeos no creían que los Estados Unidos iban a permitir jamás que la guerra de Gaza se extendiera y que Israel fuera capaz de atacar no solamente a Líbano, sino también a Siria, incluso a Irán, a Yemen. Es decir, son demasiados países a los que está atacando Israel. Y eso es una cosa que no creo que los europeos pensamos inicialmente que Estados Unidos iba a permitir. Por lo tanto, yo creo que los parlamentos no están preparados para eso. Y, sin embargo, en la calle ya se están uniendo a las palabras de Gaza y Beirut. Luego quiere decir que se está dando cuenta de que el problema es mayor. Y también es muy curioso lo que está ocurriendo en Alemania. En Alemania, que ha sido uno de los países europeos con mayor represión de cualquier ataque a Israel, por las cuestiones históricas que sabemos que se sienten culpables de haber sido ellos los que han echado a los judíos de Alemania. Sin embargo, se están levantando voces bastante fuertes de lo que es la parte izquierda del gobierno. Y eso está llevando que la gente se esté poniendo junto no solamente lo que está ocurriendo en Gaza, sino también lo que está ocurriendo en Ucrania. Luego, el giro se está dando muy importante, es el hecho de que pueden ahora unirse
como grandes problemas que a los que Europa tiene que responder, qué es lo que queremos que ocurra en Ucrania, que es el frente ruso, qué es lo que queremos que ocurra en Gaza, que es el frente iraní prácticamente, y qué es lo que nos viene encima con un nuevo frente que se puede abrir en cualquier momento, que es el frente sur con Marruecos y el Sahara, Sí. y toda la parte que es el centro africana. Y eso es un gran problema que los europeos están empezando a ver poco a poco, pero que ya te digo, no se está hablando suficientemente en los parlamentos. Muy bien. Vamos a ver si podemos. Alex, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Francisco? ¿Me escucháis? Sí, vamos a ver si podemos llevar. Es complicado. Vamos a ver, tu punto de vista sobre lo que está pasando ahora mismo, el punto de vista que está viviendo Latinoamérica con respecto a la guerra de Ucrania y todo lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Qué opináis? ¿Qué punto de vista se está palpando aquí en Latinoamérica? Sí, bueno, buenas tardes a toda Argentina. Muchas gracias por la invitación. A ti, Francisco, verte a los tiempos, ahora escucharte. Aquí, si escucháis un poco de ruido ambiental, es que estoy en una cafetería de urgencia por los cortes de energía en Ecuador. Que vaya de paso la cuña, porque también algo parecido está sucediendo en Argentina con la privatización a gran escala del sector público, y ahora Daniel Noboa está destruyéndolo todo, o siguiendo la línea de los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso, y ahora con él para hacerse con todo, en este caso con el sector eléctrico, y estamos en una situación dramática en Ecuador con cortes de energía de 10 horas. Por eso es que he tenido que buscar conexión desde una cafetería. Así que ese es el sonido ambiental que estáis escuchando. No he escuchado muy bien la pregunta, pero de lo que es la visión latinoamericana con respecto a la guerra de Ucrania y lo que está sucediendo en el Medio Oriente con el genocidio palestino. Sí. Básicamente yo creo que hay dos corrientes, ¿no? Una corriente humanitaria en América Latina, como decía el compañero que entrevistabais hace poco, sobre la gestión del expresidente ya de México, Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum en esa línea, también con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y principalmente con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Ayer recibió Lula un avión de refugiados desde el Líbano, algo que no se ha visto en la Unión Europea, por ejemplo. También ha recibido refugiados los que han podido rescatar de Palestina, sobre todo de la Franja de Gaza. Y luego hay la otra corriente fascista, claramente fascista, en el caso ecuatoriano con Daniel Noboa, que ayer contaban el año del ataque de Hamas hacia Israel. Bueno, pues Cancillería ha salido con un informe, Cancillería de Ecuador, con un informe apoyando a Netanyahu en su, de comillas, legítimo derecho a la defensa. Es de locos en una situación en donde a golpe de Twitter, de X ahora, que decían ustedes en Argentina con el anterior invitado respecto a Milei, pues Daniel Noboa es exactamente lo mismo. Se contacta, se comunica vía TikTok o vía X, el señor por decirlo de alguna forma, señor entre comillas. Pero también la percepción de la sociedad ecuatoriana y sobre todo de los partidos entre comillas progres también deja mucho que desear, porque este tema que es de geopolítica que nos afecta a todo el mundo, pues es un tema sobre el genocidio, claro, genocidio en Palestina, y sobre las implicaciones que la guerra en Ucrania está teniendo. Y no es como, por ejemplo, la representante de Podemos en el Parlamento Europeo, Irene Montero, que justamente ayer habló sobre estos temas en el Parlamento ecuatoriano. Aquí se llama la Asamblea Nacional. También hay un Parlamento andino, que es un cero a la izquierda. Tampoco se manifiesta nada en lo absoluto, y es un silencio también cómplice. Claro que hay ciertas
posturas, pero muy tibias, muy endebles, cuando debería ser un posicionamiento más de frente. Bueno, ¿qué os parece? Seguimos contigo y ahora pasamos con Paloma, digo porque tú estás ahora aquí. ¿Qué te parece la posición española en el conflicto, Alex? Hola, Alex. Sí, te escucho. A mí me parece que debería retomar los orígenes de todo esto, porque claro, como van avanzando los acontecimientos y estamos claramente en una tercera guerra mundial económica y tecnológica, ahora mismo, que inició hace varios años entre Estados Unidos y China, por ejemplo, en el caso de Ucrania, ¿de dónde viene todo esto, no? Con los expresidentes ucranianos Turchinov y sobre todo Poroshenko, que en su momento querían un acercamiento económico con la Unión Europea y estaban coqueteando allí para ver ese acercamiento y esa posible inclusión en la Unión. Pero también, al ver que la Unión Europea no daba mayores garantías y mayores beneficios tenían con Rusia, también Poroshenko empezó a contactar con Putin, y sobre todo porque a través del suelo ucraniano atravesaban varios oleoductos, al menos dos, gasoductos, de gas ruso hacia la Unión Europea, y eran claves en donde Ucrania era muy beneficiada porque rentaba su espacio a esos gasoductos a Rusia por varios miles de millones de euros. Y es entonces cuando la Unión Europea y sobre todo Estados Unidos, que ya estaban planeando todo ese aparataje contra Rusia, en ese Euromaidán del 2014, pues hicieron un golpe de Estado y una simulación de unas falsas elecciones, entre comillas, democráticas, para poner a un payaso como Zelensky. Y con todo el respeto a las compañeras y compañeros que se dedican a esa noble profesión del humor, pero es que en ese caso no se está diciendo nada absurdo. Es que era un humorista, Zelensky, igual que lo es Milei, lo fue en su momento. Y es a raíz de eso que nace todo este tema de conflicto, la guerra en Ucrania, apoyada por la OTAN, por los Estados Unidos y por los intereses en donde Europa en general está siendo muy golpeada, con unos efectos catastróficos a nivel energético y obviamente en las industrias. Por ejemplo, Volkswagen en Alemania ha cerrado increíblemente sus puertas y se ha ido a otros países, y el efecto del desempleo y el incremento en los costos energéticos que golpean en todos los sectores productivos, pues es agobiante. Y por último, sobre estos orígenes que hay que también señalar sobre el genocidio en Palestina, hay que recordar que justamente hace un año la justicia israelí en Israel estaba ya en procesos de juzgamiento a Netanyahu por claros casos de corrupción. Y es ahí donde Netanyahu dice, no, pues vamos a desviar la atención e inicia el genocidio contra Palestina. Y al ver que todo el mundo occidental, menos los pueblos, nos estamos alineando en contra de ese genocidio y a favor de un pueblo masacrado como Palestina, pues ahora quiere incrementar ese conflicto, una vez que la opinión pública internacional, incluso la Corte Internacional de Justicia ha condenado esto, pues está ampliando ese conflicto que nos puede llevar a gravísimas consecuencias al mundo en general, para evitar ir a la cárcel allí en Israel, Francisco. Bueno, Paloma, el posicionamiento de España y el debilitamiento de Naciones Unidas con respecto a lo que está sucediendo en el Medio Oriente y en Ucrania, ¿qué te parece? Sí, efectivamente. El debilitamiento de Europa viene ya de muchos años. Europa ha estado sometida a los deseos de los Estados Unidos y está muy claro que el gran problema en Rusia ha sido sobre todo, no tanto, bueno, lo que dice Alex, estoy completamente de acuerdo de que hubo un golpe de Estado en Ucrania, pero venía ya de muy detrás el hecho de que la OTAN estaba avanzando cada vez más peligrosamente hacia las puertas de Rusia. Y esa especie de acercamiento al que se estaba viendo Rusia fue claramente dejado
que ocurriera por Europa, que se estaba dejando al mismo tiempo mandar por Estados Unidos. O sea, aquí ya se sabe que Estados Unidos ha conseguido muy rápidamente, desde la Segunda Guerra Mundial, ha conseguido establecerse en toda Europa, haciendo que los europeos, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, se doblegaran a los deseos de Estados Unidos de prácticamente llegar un día a ganar a Rusia y dividirla en pequeñas partes. Eso ya lo empezó con Churchill en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto acabó la Segunda Guerra Mundial, se estableció una enemistad rotunda contra Rusia. Luego sabemos que Europa no ha hecho lo que tenía que hacer, y es ponerse claramente a favor de una Europa aliada con Rusia y con China, permitiendo que los Estados Unidos se mantuvieran al margen de incidir en la economía europea. Como muy bien dice Alex, el Gulf Stream, el Stream 2, que era un oleoducto del Báltico, eso se voló por deseo de los Estados Unidos. Eso que ha hecho que Rusia en este momento, Alemania en estos momentos, toda la industria de coches que tenía la ha hundido Estados Unidos, porque no pueden beneficiarse del coste tan barato que le iba a suponer el poder producir y exportar coches. Entonces, Europa claramente tiene que decidir si nos desatamos de Estados Unidos o no. Y yo creo que ahí está el gran problema. Los partidos políticos tendrían que fijarse mucho más en cómo desquitarse, desmarcarse de Estados Unidos y hacer sus propias políticas exteriores y económicas. Porque claro, una de las políticas económicas que podía hacer, por ejemplo, Europa, es darse cuenta que está en estos momentos organizándose no una oposición a Estados Unidos, pero sí un elemento de un futuro posible multilateral, que es el de BRICS. Y Europa debería de estar pensando muy claramente si lo que querríamos era unirnos a BRICS y deshacernos del imperio de los Estados Unidos, que la única fórmula que tiene el imperio de Estados Unidos de conseguir sus deseos es a la fuerza a través de un sistema militar, un sistema de armamento. Y el gran problema entonces de Europa ha sido que se está dejando rearmar y está favoreciendo a Estados Unidos para convertirse en una trinchera y poder con ello Estados Unidos utilizarnos a los europeos para aniquilar en un futuro a Irán y a Rusia. Y ese es un gran problema que tiene. Lo que se está hablando en los parlamentos. Alex, a ver, te voy a hacer una pregunta. El posicionamiento de España que está teniendo el gobierno español y las fuerzas progresistas del Parlamento con respecto a lo que está sucediendo con el genocidio palestino y con la ampliación de la guerra a todo lo que es ahora el Líbano, la Cisjordania, Siria, inclusive, ¿cómo se ve el posicionamiento español en el conflicto del genocidio palestino? Pues con una hipocresía total, ¿no? Se sigue vendiendo por parte del Estado español a Israel armamento, se le sigue manteniendo todos los beneficios comerciales, pero por suerte hay partidos como Podemos en España que están claramente dando voz hacia el rechazo de la mayoría del pueblo español, que se ha manifestado mayoritariamente en las principales ciudades españolas, y que se ha visto, al menos en redes sociales, ¿no?, las transmisiones de esas manifestaciones en todo el territorio español, que nada tienen que ver con el posicionamiento oficial del gobierno español en una situación en donde se ha alineado en ese ataque incluso al propio pueblo español por parte del presidente Pedro Sánchez en relación al tema energético, donde tenía un aliado principal dentro de lo que es África, como es Argelia, y que rompió todos los lazos para suministro de gas desde allí, con el tema del pueblo saharaui, para poder comprar como vasallo, no el pueblo español, sino el gobierno español hacia los Estados Unidos y a las empresas privadas de gas
porque le está vendiendo a España al triple, bueno, no solo España, sino a toda Europa, al triple del valor que le proveía Rusia. Entonces, son unas ambivalencias, unas hipocresías y una cobardía por parte del señor Pedro Sánchez que nosotros vemos desde América Latina. Francisco. Paloma, lo mismo, la misma pregunta, el posicionamiento del gobierno de España con respecto a lo que está sucediendo ahora mismo en Oriente Medio y respecto al genocidio palestino. Inclusive tú tenías vivías muy cerca de la base de Rota, ¿no? Que es una base americana. Sí, ¿Cómo sí, crees que contribuye sí. también el permitir que España utilice las bases americanas, ¿no? Para de una forma u otra favorecer este genocidio israelí al pueblo palestino? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es una buenísima pregunta el saber si el español de la calle sabe que tenemos una base en Rota. O sea, sería muy interesante hacer una encuesta y saber cuál es el conocimiento de los españoles de lo que realmente está pasando en España. Si tenemos acércate más al micrófono, que se te escucha un poquito bajita. Ya. Que el problema de Rota es que hemos violado los en 1989 se hizo un referéndum respecto a Rota y se puso en las condiciones de aceptar el pueblo el que hubiera una base en Rota, en el sur de España, se puso como condición de que no se iban a aumentar las fragatas, el número de fragatas que teníamos, y no se iban a aumentar las tropas. Todo esto se ha violado, es decir, en estos momentos se podría denunciar al gobierno español, pero no lo han hecho, porque no ha llevado a cabo el compromiso que tenía con el pueblo de mantener la palabra de que no iba a permitir que se ampliaran las fragatas en Rota. Entonces, para empezar, esto no es un debate ni es nada que se esté haciendo en estos momentos en el Parlamento ni en las calles pidiendo que nos deberíamos de marchar de la OTAN. Puesto que una de las razones por las que tenemos a Rota es porque Rota se utiliza como uno de los elementos más importantes para todo lo que es la navegación por el Mediterráneo, y sabemos que estamos protegiendo a Estados Unidos si es que hubiera algún ataque por parte de cualquier país que estuviera en contra de ellos, Argelia o quien fuera. En ese caso, en España no se está levantando la información, se está dando la información a nadie de los grandes peligros que tiene este proceso el tener una base en España. Pero aparte de eso, sí. No, sigue. No, era sobre, que comentaba Alex, sobre la hipocresía del gobierno español, ¿no? Por un lado, reconoce el Estado palestino y por otro lado permite que pasen a los puertos españoles barcos llenos de armas con dirección a Israel, ¿no? Exactamente, se está sabiendo, solamente Podemos ha estado denunciando el que hubiera barcos que pasaran llevando armas hacia Israel. Decían que iban a ir a Filipinas o que iban, pero se sabe prácticamente que van todas a Israel. Y también está haciendo Podemos hoy mismo, Yone Belarra, en el Congreso. Era el día de los miércoles, generalmente es donde las preguntas, pero Yone Belarra ha hecho una exposición maravillosa de lo que está ocurriendo con el cinismo de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, que simplemente está haciendo una política de acceder a cualquier petición que tengan en Europa. Es una palabra. España no está consiguiendo deshacerse de la influencia de Europa y Europa quiere rearmarse. ¿Saben? Para darte una idea, España solamente en el 2022 llegó a tener 12.135 millones de beneficios, de exportación en armamento. Es decir, España es el octavo país de exportación, de gran exportador de armamento en el mundo. Los mayores países donde exporta son a los países europeos, pero aparte de eso, exporta a Filipinas, exporta a Mali, exporta a muchísimas partes. Entonces sabemos que España está siendo uno de los países más fuertes que tiene Europa para producción de armas y de submarinos. Acabamos de empezar con el tercer submarino y vamos hacia el cuarto, aunque en estos momentos hay una gran indecisión porque todas las producciones que se habían prometido
hacer de submarinos y de fragatas se están retrasando. Entonces hay un gran problema de que esos retrasos están un poco quitando el prestigio de España. Pero yo no lo encuentro como un prestigio, al contrario, yo opino que se deberían de parar esas producciones y convertir la economía de guerra que tenemos en estos momentos en una economía de paz. A ver, Alex, vamos que en un minutillo, ¿qué te parece el posicionamiento de Naciones Unidas y la opinión que está teniendo en este caso Netanyahu sobre el secretario general de Naciones Unidas, que le ha acusado prácticamente de fascista, ¿no? ¿Qué te parece esta situación? No te he escuchado y tengo que voy a posicionar 3 puntos importantísimos. Cortito, que tenemos poco tiempo. Sí, cortito. En ese alineamiento con los sionistas y con los Estados Unidos, que también son unos psicópatas, igual que Netanyahu, se está persiguiendo aquí en Ecuador en la implantación de una base militar, más y nada menos que las Galápagos, en virtud de una posible tercera guerra mundial hacia un enclave como China. Ese es el posicionamiento de Daniel Noboa ahora mismo, que pone a Ecuador y a toda la región de la zona andina en gravísimo riesgo de incrementarse el conflicto a nivel mundial. Y también con la señora Boluarte en Perú, que ha comprado aviones para una guerra. ¿Con quién va a tener guerra? ¿Con Bolivia, Chile, Ecuador? No, también se están posicionando en ese sentido, y con un psicópata como Milei en Argentina. Eso, Francisco. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Paloma, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, Francisco. Vale. Y Alex, gracias por Alex, vuestra... también. Por lo menos hemos traído una perspectiva europea y latinoamericana sobre estos conflictos tan importantes y que nos están pudriendo, ¿no?, hoy a toda la sociedad humana. Muchísimas gracias a los dos. En medio de la necedad, pelean por poder, pero ¿con qué necesidad? Idiotas, malnacidos, que saben de la vida. Por culpa de su guerra la gente vive escondida. Basta de guerra, quiero ser feliz. La gente inocente merece vivir. Ya no sé dónde ir, la guerra no tiene fin. No entiendo cómo esto puede seguir. Ya basta de guerra, quiero ser feliz. La gente inocente merece vivir. Lágrimas de niños dejan mi alma vacía. Bombas que me dicen que no existe una salida. Destruyeron ciudades, hubo muertes como heridos. Encontraron cadáver desde abuelos hasta niños. Balas llueven como si fuese una tormenta y pocos sobreviven, pues son la resistencia. Y cada medianoche los padres están despiertos, abrazando a sus hijos en medio de un desierto, refugiado entre escombros, con hambre y mucho miedo. ¿Habrá alguna esperanza?, se pregunta el pueblo entero. Los disparos se detienen, llegó el amanecer. Hay que buscar sobrevivientes y también para comer. Los chicos van para la escuela, sueñan un mundo mejor. Perder un brazo o una pierna ya es un daño menor. ¿Y qué es peor que perder a un ser querido por causa de la guerra? Este mundo está podrido, el pueblo está golpeado, el pueblo está dolido, y los medios que lo tapan con contenido insípido. Tenemos que hacer conciencia, ya no hagamos caso inerte, porque se maltrata al pueblo de manera indiferente. Cuando los ricos hacen guerra, los pobres son los que mueren. Mucho tiempo no ha cambiado, hasta ahora se mantiene, así que basta de tanta destrucción, yo digo basta de acabar con la nación, basta de tantas guerras en el mundo, basta, porque es un dolor profundo. Basta de guerra, quiero ser feliz. La gente inocente merece vivir.